¿Cuál es la respuesta que debe darle una sociedad a eventos como los que vivió Caracas la semana pasada, que estuvo en jaque, paralizada por la violencia de los delincuentes, por la violencia de la respuesta de los organismos de seguridad del Estado? Para hablar de eso, trajimos a Con Tres Puntos a Luis Iquiel. Le damos la bienvenida a Vanessa Davis, José Gregorio Yepes, al criminólogo, abogado penalista, para que conversemos de esto. Luis, bienvenido. ¿Cómo se interpreta la situación que está viviendo Venezuela de cara a la violencia que desatan las megabandas y la violencia del Estado? Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, José Gregorio. Venezuela tiene varios territorios donde accionan megabandas criminales. Es decir, porque el coqui es como el delincuente que se ha hecho más famoso en los últimos tiempos, porque su accionar está en plena capital. Y cuando ejecuta distintas actividades delictivas, afecta autopistas, arterias viales principales, a una comunidad grande que está alrededor de la Cota 905, que vive en Montalbán, en El Paraíso, etc. Pero esa no es la megabanda ni siquiera más peligrosa de Venezuela ni más grande. ¿Cuál es la más grande? Es el Tren de Aragua, que ya inclusive está internacionalizada en Brasil, en Colombia, en Perú y en Ecuador, por lo menos. Pero además hay muchos otros coquis, vamos a decir, con otros apodos a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuántos? Además, bueno, megabandas como la de él podrían ser unas 30, 35 en el país. ¿Sí? Lo que pasa es que no generan tanta noticia porque no están en la capital. Te puedo mencionar, por ejemplo, al Maloni en el estado Guárico, que constantemente inclusive ataca puestos del CONAJ o puestos de cuerpos de seguridad. Ese es el que sustituyó al Picuri. Correcto, sí, el que queda a la cabeza de la banda más grande del estado Guárico. Tren del Llano también le dicen a esa agrupación criminal. En el estado Zulia hay otros delincuentes también que han conformado megabandas importantes, como la Yeico Masacre, que también se ha internacionalizado porque ha ejecutado acciones en Colombia. Los Melián también. En Trujillo hay un individuo muy sanguinario que le dicen el Cagón o el Patrón, que funciona entre la frontera entre Trujillo y Zulia. En el estado Bolívar tenemos sindicatos mineros muy sanguinarios, como el de Toto y Zacarías, por ejemplo, y otros que funcionan allá en el estado Bolívar en torno a la extracción ilegal del oro. 30 o 35 megabandas, 30 o 35 equivalentes al coqui. Correcto, claro. Por eso que la pregunta es, o sea, que tú me hacías en el tema de la sociedad venezolana, bueno, lo del coqui es una buena noticia, inconclusa, porque falta la aprehensión del cabecilla de la banda y sus dos principales lugartenientes. Falta saber qué va a pasar en la Cota 905 si las autoridades van a colocar allí una protección permanente a la gente de estas comunidades, o si va a ser un operativo muy puntual y luego se van a retirar con el peligro de que el coqui u otro delincuente vuelva a posesionarse de ese territorio. Entonces hay una retirada táctica en este momento de esa megabanda del coqui, o podemos esperar que eso se repita en otra parte de Caracas. Bueno, ahorita esos tres individuos, el coqui, el vampi, el garbis, y una cantidad de delincuentes que se fugaron con ellos, que no sabemos el número, cuántos son, siguen significando un peligro para los caraqueños y para los venezolanos en general. No sabemos ahorita qué están pensando, qué están haciendo, qué actividades delictivas pueden cometer en esta situación desesperada en la que deben estar en fuga. Y repito, falta ver si esto va a ser un operativo puntual o va a ser una cuestión de largo plazo. Porque si las autoridades se retiran de la Cota 905, esta gente puede sencillamente volver allá y reagruparse y volver a lo mismo. Doctor, es que la administración de Nicolás Maduro ha vinculado estas bandas delincuenciales, bandas criminales, con dirigentes políticos de la oposición. ¿Sería creíble realmente? ¿Podría ser así? No, bueno, mira, ese es otro de los problemas que podrían obstaculizar desde el punto de vista criminológico, criminalístico, la investigación y la culminación con éxito. ¿Por qué sería un obstáculo? Bueno, porque ¿quién va a creer que la oposición puede estar financiando estas bandas? ¿Por qué no creerlo? Bueno, mira, esta es una banda que tiene... Si la oposición acusa a Maduro también de formar parte de una megabanda. Bueno, ya, de eso no sé, me refiero a esta acusación puntual. Esta megabanda del coqui tiene por lo menos, asumando 6 años,
Es decir, que tendría entonces la oposición 6 años financiando a este individuo y dándoles armas. Otra explicación que vuelve esa teoría absurda. En Venezuela no hay armerías, o sea, las personas no pueden ir a comprar un revólver, no pueden comprar una pistola, ni pueden comprar un fusil en una tienda privada, como sí se puede hacer, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países del mundo. Entonces, las armas, según disposiciones constitucionales, deben estar en los cuarteles militares y en los cuarteles policiales. La oposición, ¿qué cuartel militar controla? Es decir, que es donde están los fusiles, donde están las granadas. Pero el mercado negro de armas Pero existe en todas partes del Bueno, mundo. podría haber un mercado negro que también sería culpa de los que dirigen el país, porque la otra teoría es que esas armas entren por el contrabando terrestre, por las fronteras terrestres, o entren por cargamentos que vienen en barco o en avión. Ahora también, ¿quién controla los puertos? ¿Quién controla los aeropuertos? Y la ¿Y frontera. quiénes controlan las fronteras ¿Quién debería terrestres? investigar esto, doctor Izquiel? Porque tenemos por un lado la oposición acusando a Maduro de ser casi que el cabecilla de una banda, presuntamente, siempre hablamos de presunciones, y el gobierno de Maduro acusando a la oposición de presuntamente financiar estas bandas. ¿Quién investiga Bueno, fíjate eso? tú que desde el punto de vista Que sea técnico, creíble. quien acusa a Maduro y a los demás, a otros miembros del gobierno que hoy está en Venezuela, es los Estados Unidos. Por ejemplo, la Fiscalía General de los Estados Unidos tiene acusaciones formales. Podrían ser intereses políticos. Bueno, ok, perfecto. Ya yo no diría una institución para hacer ese tipo de investigaciones. Ministerio Público podría investigar. Bueno, es que los venezolanos, más allá del tema político, que yo creo que yo no sé si a la gente lo que le interesa, por ejemplo, es que el delincuente no la asalte, no la secuestre. Claro. ¿No? Sí, más allá del tema político, a los venezolanos creo que desde hace mucho tiempo están interesados, buena parte de la población, en saber de dónde sacan los fusiles, las granadas y las ametralladoras. Sí. No el coqui nada más, porque, repito, no es ese tema puntual. Todos los delincuentes que están a lo largo y ancho de Venezuela, prácticamente la mayoría de las megabandas utilizan este armamento Además, de guerra. esas cantidades. Que Pareciera que el suministro no de cesa. municiones, todo de municiones. Entonces, aquí se tendrían que hacer investigaciones en dos sentidos. Primero, investigaciones administrativas dentro de los cuerpos militares y los cuerpos policiales, para saber si desde allí, de esos parques de armas, están por negligencia saliendo armas hacia la delincuencia. Y segundo, el Ministerio Público, porque varios de estos delitos que tienen que ver con armas normales, vamos a decir, y armas de guerra, están previstos en la legislación venezolana con prisión. Entonces, ¿dónde están las investigaciones que lleven hacia lo que tú decías, José Gregorio? Si es por la frontera, bueno, por la frontera, Claro. pero ¿quiénes son los responsables de que ingresen esas armas por la frontera? ¿Cuáles son los grupos delictivos que están haciendo que esas armas ingresen por la frontera? ¿Es por algún intercambio de drogas? O tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con qué, pero los venezolanos yo creo que quisiéramos que se concreten esas investigaciones y que se detengan personas, pero sin el tema político, porque el tema político ya afecta la verdadera investigación criminal de lo que aquí ocurre, ¿no? ¿Cómo paramos la fábrica de delincuentes? Son muchachos, doctor Izquiel. Bueno, Dicho por los propios vecinos, son muchachos, Ahí vamos 12, 13 años. Ahí vamos a las causas estructurales de los coquis y de las otras expresiones del crimen organizado en Venezuela. ¿Quiénes son los integrantes de la banda del Coqui, la banda del Maloni, la banda del Yeco Masacre, la banda de todos estos delincuentes que están a lo largo y ancho del territorio nacional? Jóvenes, muy jóvenes, varones de los sectores empobrecidos de Venezuela. Muchachos que no tuvieron oportunidad de aprender un oficio, no tuvieron oportunidad de aprender una profesión, quizás no quisieron, pero tampoco hubo el impulso por parte del Estado. Jóvenes de la pobreza, que vienen del hambre, de la pobreza en sus hogares desestructurados, donde muchas veces hay embarazo precoz, hay violencia intrafamiliar, jóvenes que regularmente son adictos a las drogas, al alcohol y no tienen ninguna atención por parte del Estado. Ese es el caldo de cultivo para que estas organizaciones criminales recluten a buena parte de nuestra juventud, claro, los niños de la calle, todos estos problemas sociales que no se han resuelto. Luego viene la falta de operatividad de los cuerpos de seguridad en Venezuela, que han venido con un deterioro en cuanto al operativo y en cuanto a los recursos humanos desde hace mucho tiempo. La ciudadanía percibe que muchos funcionarios policiales son matraqueros, como se dice coloquialmente, están ligados a los delincuentes en vez de proteger a la ciudadanía. Luego viene la inoperancia del sistema de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial. En esto tiene mucho que ver también la politización de estas instituciones, y el resultado es la impunidad delictiva. Y luego tenemos unas cárceles que son escuelas de delincuentes manejadas por planes, todos sabemos lo que ocurre allí. Entonces estos son los problemas estructurales. ¿Cómo ¿Cuál se es la cambia respuesta? eso? Sí, ¿cuál es la respuesta que hay que darle desde el Estado
digamos, a esto. Es plomo a lámpara, es llegar a ser tierra arrasada, porque hay gente que cree en eso, tanto en el gobierno como en la oposición. Bueno, yo creo que resolver estos problemas estructurales es lo que estamos hablando. O sea, el tema Pero social. la respuesta hoy, Bueno, digamos, ante la coyuntura. Sí. Bueno, ok. Yendo ya más a lo puntual, yo creo que operativos como estos que se hicieron en la Cota 905 son necesarios en muchas partes del territorio nacional. Pero luego tiene que el Estado tener presencia en esas comunidades empobrecidas dominadas por los delincuentes. Porque, como Brasil. correcto. Si quieres podemos más adelante hablar un poco de ese plan en que se hizo en la favela de Río de Janeiro. Porque este coqui y las demás expresiones del crimen organizado son hijos de estos problemas estructurales que estamos hablando, pero también son hijos de que el Estado abandonó ciertos territorios del país. Les pregunto a ustedes, y le quisiera preguntar también a los habitantes de las zonas populares de Caracas, en cuál barrio de Caracas, en el cerro, o sea, donde vive la gente, no abajo en la avenida, donde vive la gente arriba en las casas empobrecidas del cerro, ¿dónde de estos barrios de Caracas hay una estación policial consolidada? ¿Dónde hay un patrullaje constante? Desde hace mucho tiempo no lo hay. Lo sacan a tiro. Bueno, pero lo sacan a tiro por la situación actual que existe. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Que el Estado tiene que retomar esos espacios, tiene que tener presencia allí, no solo policial, por cierto, sino también presencia social. Es decir, el Estado tendría que atender a estas comunidades empobrecidas cuyos jóvenes entonces ven en el coqui o ven en otros delincuentes un modelo a seguir. Claro. Ven un modelo. Y los cuerpos de seguridad del Estado, usted ha dicho que se han venido deteriorando en Apresto. Bueno, me imagino que la mitad de las armas salen de allí, en el Apresto y en el tema profesional. Sí. No hay capacidad de respuesta del Estado para hacer esos operativos, porque nos acaba de decir que sería lo ideal, no sé, atacar al Maloni, al Wilexis, al Vampi, a los... Bueno, ahí lo demostraron el fin de semana en la Cota 905, que sí hay la capacidad, a pesar de todos los problemas operativos, todos los problemas de recursos humanos, sí hay la capacidad, el Estado tiene, de combatir a estas bandas criminales. Ahora bien, una pregunta que me imagino que se harán todas las personas... ¿Ha habido complicidad? Pero fíjate, una pregunta que seguro se hará toda la gente del oeste de la ciudad. ¿Por qué si el coqui tenía por lo menos unos 6 años liderizando esa pandilla existía antes con otro líder que asesinaron y el coqui subió en la jerarquía del criminal de la pandilla? ¿Por qué si el gobierno demostró que tenía esa capacidad para resolver eso en 48 horas, por qué dejaron que secuestraran tantas personas, que mataran a tanta gente? ¿A qué lo atribuye usted? ¿Por qué cree que Bueno, no parece que no había voluntad política. Uno escuchaba en los chats policiales antes del viernes, mire, dieron carta blanca, ahora sí, por fin nos dieron carta blanca. Uno escuchaba a los policías felices porque alguien les había dado carta blanca. Antes no hubo. ¿Quién no daba la autorización? No lo sé. ¿Y quién no da la autorización para resolver los otros problemas de los otros coquis y de los otros delincuentes que están en el territorio nacional? Tampoco lo sé. Estas son bandas. Por ejemplo, esta banda de la Cota 905 tenía alrededor de unos 200 integrantes, 250 integrantes. El Estado venezolano tiene, según la teoría y las nóminas, unos 100.000 funcionarios de las policías municipales, estadales, Policía Nacional, 6CPC, etc. Estamos hablando de 100.000 contra 200. ¿Cómo no van a tener la capacidad? Claro que la tienen, a pesar de todos los problemas que existen. Entonces, ¿a qué lo atribuyen? ¿No hubo voluntad? Bueno, no había, evidentemente ¿Ha habido que no había. complicidad con estas megabandas? Bueno, yo no lo puedo afirmar, menos en un país que las circunstancias, no todos sabemos cuáles existen hoy en día, ¿no? Pero sí te puedo decir que el programa de zonas de paz, que no fue un programa oficial, pero que todos sabemos que se ejecutó, además hay videos en YouTube de un viceministro con una cantidad de delincuentes con fusiles y con otras armas, eso causó mucho daño. Ahí se le cedió territorio a unas bandas criminales con el cuento de que iban a entregar las armas y que se iban a pacificar, y eso nunca ocurrió. Pero utilizaron todo ese tiempo con esos territorios despolicializados, si vale el término, para fortalecer su gobernanza criminal. Y una cosa que siempre lo digo, pero que me parece muy grave, es que las comunidades azotadas por estos delincuentes vieron cómo el ampón líder de la pandilla se sentaba con un viceministro de tú a tú a conversar tratos. Fue un mal mensaje. Me parece que fue terrible. ¿Qué habría que hacer con estas zonas de paz si es que están vigentes todavía? ¿Revertirlas? No, evidentemente. O sea, ningún delincuente activo que tiene fusiles, ametralladoras, que genera una gran cantidad de dinero secuestrando, vendiendo drogas, desvalijando vehículos, etcétera, extorsionando gente,
va a entregar eso porque tú te sientes a conversar. ¿Qué es lo Eso que funciona entonces en esos casos? Por ejemplo, ¿usted descarta la posibilidad de negociaciones No, totalmente. con esas megabandas Sí, sí. o esos líderes de esas megabandas? ¿Cuál es el mecanismo entonces? Es que, fíjate, bueno, ustedes son Porque periodistas entrar a sangre y quizás y fuego- que le digan una sola cosa. No, es no, que en en absoluto estos temas, pero en estos temas no hay varita mágica. complejo. Son temas complejos. Este es un país que tiene 22 años con una cantidad de factores generando delincuencia. Si yo me siento aquí o se sienta cualquiera a decirme que lo que hay que hacer es esto. No, Pero es ¿qué es mentira lo que porque ha no sido? es una varita No hay varita mágica. ¿Qué es lo que ha ¿Cuáles sido son? exitoso? Atender los problemas estructurales, reinstitucionalizar este país. Nosotros teníamos aquí en Venezuela una de las mejores policías de investigación, por ejemplo, la PTJ. Con base en la estructura de la PTJ se armaron otras policías de investigación en Latinoamérica. Volvamos a tener una policía de investigación de excelencia. Esa es la que está todos los días investigando quién robó, quién secuestró, quién asesinó. El trabajo de inteligencia. También, correcto, el trabajo de la inteligencia de la policía, pero por eso hablo de la reinstitucionalización del sistema de justicia y policial de este país. ¿Cómo hacemos para que las cárceles no sean escuelas de delincuentes? Eh, ¿Qué piensa de la llamada revolución policial, por ejemplo? Bueno, fíjate, con eso te digo varias cosas. Primero, nosotros somos partidarios y lo tenemos en una obra escrita de que acá en Venezuela se construyan cárceles de máxima seguridad. ¿Para quiénes? Para estos líderes Personas de como esta el megabandas. Porque ese es otro problema. Fíjate que esto es un tema estructural. Supongamos que detienen al Coqui, al ¿Dónde lo Garvey. lleva? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A Tocorón? Claro. Bueno, ahí ¿Lo arma vas otra a banda. llevar a dónde? ¿A Ahí qué arma cárcel? otra banda. Bueno, entonces o se convierten ellos en PRAN o el PRAN los apadrina. Y entonces lo vas a ver en la discoteca, lo vas a ver en la piscina. Claro. Entonces, es estructural, es un tema estructural. Hay que construir Entonces, cárceles de máxima seguridad y luego reconstruir los ranchos, que son las cárceles venezolanas, que la mayoría data de los 60, de los 70, de los 80. Y que además la cárcel formal, el edificio que se construyó ya dejó de ser cárcel. Esas cárceles se armaron ranchos por todos lados y parecen pueblos. Pueblos donde hay bodega y donde hay... ¿Piscina? Bueno, en algunos piscinas, pero también las piscinas son para los pranes, para esto, ¿no? El resto de la población lo que se muere es de hambre, sometido a pagar La causa, mensualidades, exacto. ¿Qué fue lo que funcionó en América Latina En que Brasil, por ustedes ejemplo. han trabajado? Las maras en Centroamérica, las favelas en Brasil. Bueno, son realidades muy distintas todas, ¿no? Aquí lo que funciona es abordar los problemas estructurales. Eso no es varita mágica, pero es así. Eso es lo que funciona. Ahora, hay otras medidas puntuales que pueden ser traídas a Venezuela en cuanto a los aspectos positivos y en la medida en que se adapte a nuestra realidad. Yo considero que lo que se hizo en las favelas de Río de Janeiro a partir del año 2008 es aplicable a los barrios de Caracas. Descríbalo, por favor, para quien no conoce la experiencia. Las favelas de Río de Janeiro estaban dominadas por bandas de narcotraficantes, muy parecidas a esta del Coqui. Muy parecidas, porque además, geográficamente, yo no he ido a Río de Janeiro, pero entiendo que geográficamente Río de Janeiro, esos barrios son muy similares a los cerros venezolanos, para los barrios que están ubicados en los cerros de acá de Caracas. Y también portaban fusiles, granadas, ametralladoras. El Estado regional de Río de Janeiro, junto con el Estado nacional, decidieron recuperar el territorio, la presencia del Estado en esos territorios. Las primeras incursiones fueron por sorpresa y se presentaron tiroteos y esta cosa. Las otras incursiones eran avisadas. Se decía, esta semana vamos a ir a la favela tal, a el Estado recuperar presencia y a desalojar a las bandas criminales de allí. Bueno, entonces no había ningún tiro porque las bandas criminales se retiraban y el Estado entraba. Ahora, ¿eso era un programa de unas horas, coyuntural, para tomarse la foto y grabar video? No. Allí, una vez que el Estado retomaba la presencia en esta favela, se construían grandes estaciones policiales que se denominaron allá Unidades de Policía Pacificadora. El plan se conoce como UPP. Y también entraba la UPP social, que era lo que hablábamos de enseñar oficios, alimentos subsidiados, atención médica, Con etc. plan integral, El plan que es el integral, que necesitaría la claro. cuota 900. Y cuando le hacían encuestas a las personas de la favela, ¿usted está de acuerdo con la UPP? Pero por supuesto que sí, era un plan con una gran aprobación. Ese plan ha continuado, han pasado distintos gobiernos regionales y nacionales en Brasil y con sus altos y bajos, el plan ha continuado. ¿Qué opina de las recompensas, José Gregorio? Sí, De esta seguro. política de recompensas que está promoviendo la administración de Nicolás Maduro. Sí, bueno, nosotros también hemos dejado por escrito que estamos de acuerdo con el tema de las recompensas, Pero eso no está dentro de la legislación pero venezolana. tampoco lo prohíbe. Es decir, no hay un artículo en ninguna ley que diga está prohibida. Que no la se ofrecimiento. puede ofrecer Y tampoco recompensa. hay uno que diga Sí, se puede. se puede. ¿Y por qué está de acuerdo con esa política? Porque con esa fíjate, acción. más sí, que política. fíjate, bueno, viendo uno que se la pasa analizando lo que ha funcionado en Latinoamérica. En Perú hace unos años,
3 o 4 años se inició un plan que allá lo denominaron, a mí me gustó hasta el nombre, que se cuiden ellos. Y también fue un programa de mostrarle a la sociedad peruana quiénes eran los cabecillas y los principales delincuentes que había en este país y ofrecimiento de recompensa. La teoría es que además se evidenció en la práctica, es que a partir de allí los delincuentes pasaban a la defensiva. Claro. Porque cualquier ciudadano, sea de la comunidad donde ellos están, o sea cualquier, aliados, ¿no? O sus propios aliados, estos delincuentes no saben si el que tiene al lado es el que lo va a vender y va a cobrar la recompensa. Entonces estos individuos, además que toda la comunidad ya sabe quiénes son los delincuentes y aparecen en fotografía. A mí me parece eso bastante positivo. Ahora, esto acá se hace de una forma muy puntualizada, porque como venimos hablando, aquí hay coquis en toda parte del territorio habría nacional. Que ofrecer por el Malón y por el Jacob Masacre, por todos. ¿Y qué hacer con las 30, 35 megabandas? La misma política que está describiendo. Sí, es que son problemas estructurales. Mira, nosotros tenemos que recuperar aquí la operatividad policial. Los policías en Venezuela no pueden seguir ganando $10. Los policías en Venezuela algunos no pueden ingresar con registros policiales. No puede ser gente que no esté preparada. Aquí le vamos a entregar un arma, una insignia y un uniforme a cualquier loco que quiera ser policía. Entonces eso tiene que ser revertido en el país. Esa es la única forma de que nosotros tengamos seguridad de forma permanente. Lo otro, los políticos regularmente quieren ofrecer un nombre, un operativo, claro, y decir que van a resolver eso con esa. No, esto no se resuelve así con varita mágica, se resuelve de esa manera. Y eso cuesta, construir cuesta, destruir es más fácil. ¿Cuántos años de trabajo para eliminar estas bandas por esa vía? Yo creo no que por la de la varita, fíjate tú lo que acaba de ocurrir en la Cota 905. Hay una decisión de tomar ese territorio. Bueno, hoy los vecinos del oeste por lo menos tienen la tranquilidad, por ahora, de que esa banda no siga actuando. Imagínate que esto se haga en buena parte del territorio nacional, que estén los cuerpos de seguridad dedicados a las labores de inteligencia, a las labores de investigación, que aquí se inicien averiguaciones verdaderas y se determinen los culpables de que los fusiles, las granadas y las ametralladoras terminen. ¿Tú no crees que vamos a comenzar a ver resultados en muy corto tiempo? Ahora, son problemas muy profundos. Sí se verían resultados a corto tiempo, pero esas medidas de reinstitucionalización del país tendrían que continuar. Y en un mediano plazo Venezuela podría volver a ser un país de paz, como siempre lo fuimos, por cierto, históricamente, en los 50, en los 60, en los 70. Bueno, Luis, muchísimas gracias y ojalá el pueblo venezolano reciba la recompensa de tener un plan de seguridad que nos aparte de esta violencia. Que respete los derechos humanos. Y que respete los derechos humanos. Importantísimo. Hagan justos por pecadores. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hasta acá con 3 puntos. El resto lo coloca usted. Hasta la próxima.